Luego de una cuidadosa revisión que involucró la participación de todos los sectores concernidos, en el marco de las obligaciones internacionales y nacionales en materia de derechos humanos y de las políticas y programas que viene implementando el Perú, se ha decidido aceptar 190 recomendaciones, siendo 8 aceptadas parcialmente, y se ha tomado nota de 4 recomendaciones, lo que ha sido debidamente observado en el informe presentado. De lo anterior refleja el firme compromiso del Perú con la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y reafirma la apertura y colaboración que el Perú mantiene ante los mecanismos de promoción y protección de los derechos humanos y de los sistemas internacional e interamericano. Quisiéramos nuevamente compartir nuestras preocupaciones de cara a las violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos que se siguen cometiendo en el país. Varios organismos internacionales de derechos humanos han constatado el uso desproporcionado de la fuerza con sesgo racista y discriminatorio. Se han reportado casos de tortura, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales con un saldo de más de 60 muertos. Sin embargo, estos hechos siguen impunes y las víctimas no ven rasgos de justicia. Desde el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial se generan leyes y disposiciones que criminalizan y reprimen las movilizaciones pacíficas, los movimientos y organizaciones campesinas, indígenas y de mujeres, fomentando la persecución política, judicial y mediática y limitando el derecho a la protesta. Solicitamos a este Consejo y sus mecanismos activar todas las herramientas necesarias para urgir al gobierno peruano de cumplir con sus obligaciones constitucionales e internacionales respecto a los derechos humanos. Tal como se ha manifestado en distintos foros, el Perú es respetuoso del derecho a la protesta pacífica. Sin embargo, deploramos el uso indebido de la violencia y la comisión de actos vandálicos por parte de grupos minoritarios que distorsionan demandas sociales importantes de sectores de la población en situación de vulnerabilidad e históricamente marginados. Lamentamos toda pérdida de vida en tales circunstancias. En este contexto, el Perú ha aceptado todas las recomendaciones referidas a la investigación de denuncias en contextos de protestas sociales. Ello muestra nuestro compromiso de garantizar el derecho a la verdad, a una rendición de cuentas efectivas, así como de continuar impulsando las acciones necesarias para garantizar los estándares internacionales en materia de derechos humanos. En esa línea, es preciso resaltar que la Fiscalía del Perú ha conformado un equipo especial para casos de víctimas durante las protestas sociales, cuyo objetivo central es dar mayor celeridad a las investigaciones. Dicho equipo viene recibiendo apoyo técnico de la Oficina del Alto Comisionado y realiza sus labores con enfoque de derechos humanos y centrado en las víctimas. Las inspectorías de la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa también vienen llevando a cabo las investigaciones correspondientes. Agradecemos las recomendaciones que se han preparado durante el EPO de Perú, con muchas recomendaciones para evitar el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad e investigar los abusos contra los manifestantes. Agradecemos la aceptación por parte de Perú y las recomendaciones. Sin embargo, es un contraste enorme respecto al examen de enero, durante el cual la delegación por parte de la jefa de la delegación, que dijo que las fuerzas de seguridad habían cumplido con la legislación peruana. Estamos de acuerdo con el gobierno que el intento del expresidente Pedro Castillo de 2022 de cerrar el Congreso y tomar el Poder Judicial supusieron un golpe de Estado, pero y que fueron esas acciones las que desencadenaron la crisis actual. Miles de personas tomaron las calles, muchos trabajadores rurales y indígenas
con un acceso desigual a los servicios gubernamentales. Los manifestantes pedían elecciones, entre otras cosas. Algunos manifestantes fueron violentos y esto debe investigarse, pero la respuesta por parte de la policía y el ejército fue desproporcionado. Más de 1.300 personas fueron heridas y hubo 49 fallecidos, entre los cuales 8 niños, la mayor parte por balas. Parece que el gobierno mira a otro lado mientras se daban los abusos. La estigmatización de los manifestantes no ha reconocido que las fuerzas de seguridad cometieron graves violaciones de derechos humanos. Tenemos documentados estos casos y las carencias a la hora de recopilar las pruebas. Es fundamental que se hagan investigaciones rápidas, independientes y completas, y para ello se pide al gobierno que invite a un grupo internacional de expertos interdisciplinares para apoyar las investigaciones penales y ver las causas de la crisis y violaciones de derechos humanos. Gracias. Señor presidente, deseo destacar en este punto que la política general del gobierno aprobado en marzo pasado tiene como uno de sus ejes prioritarios la paz social y la gobernabilidad, orientado, entre otros, a garantizar el acceso a la justicia y apoyo a las familias de todas las víctimas. Para avanzar en dicho objetivo, el gobierno peruano viene articulando acciones que incluyen apoyo económico a través de la Comisión Multisectorial de Naturaleza Temporal para hacer seguimiento a las acciones y medidas destinadas a atender a los deudos de las personas fallecidas, así como para quienes sufrieron lesiones de gravedad a consecuencia de las movilizaciones, incluyéndolos en los programas que lidera el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en materia de salud y educación, entre otros. Destacar la importancia de que el Estado peruano cumpla con las recomendaciones vinculadas a garantizar la independencia y autonomía del sistema de justicia y del sistema electoral en el Perú. El ataque a instituciones que tradicionalmente actúan como contrapesos al Congreso se ha agravado aceleradamente. El Congreso designó a personas con perfiles no idóneos y elegidos por su cercanía a ciertos intereses políticos para integrar el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo. Esta captura ya muestra sus impactos. El tribunal resolvió que los actos del Congreso no pueden ser controlados judicialmente, aun si violan derechos y libertades fundamentales. Además, el Congreso utiliza el juicio político para amenazar y separar de sus cargos a operadores de justicia independientes. Ha resuelto inhabilitar a una fiscal suprema que estaba investigando a varios congresistas por delitos de corrupción. Otros juicios políticos se tramitan hoy contra los 7 integrantes de la Junta Nacional de Justicia y el Jurado Nacional de Elecciones, que pueden ser arbitrariamente removidos de sus cargos, además del avance de reformas legales que buscan removerlos con más facilidad. Así, se está desarticulando a las últimas 2 instituciones independientes capaces de sostener la frágil institucionalidad democrática en el Perú, y se configura un golpe parlamentario contra el sistema de justicia que buscan controlar. Adicionalmente, la actual fiscal de la Nación ha removido a fiscales a cargo de investigar casos de corrupción judicial, fiscal y narcotráfico, estando hoy en riesgo los fiscales del equipo especial Lavallato. Ello y los serios problemas en la investigación de las muertes y masacres que involucran a la presidenta del Perú someten al país en la más grande sombra de impunidad desde la dictadura. Resulta indiscutible la importancia del examen periódico universal, el cual evalúa el avance de retos pendientes en materia de derechos humanos de todos los países miembros. En esa línea, compartimos las recomendaciones brindadas al Estado peruano referidas a la necesidad de ratificar los tratados internacionales en materia de derechos humanos, como por ejemplo el Acuerdo de Escazú, que coadyuvará en la protección de las personas defensoras de derechos humanos. Así también, respecto a la obligación estatal de combatir la discriminación y la violencia contra los grupos de especial protección, como son las niñas, los niños, adolescentes, mujeres y pueblos indígenas, personas con discapacidad, personas afrodescendientes, personas migrantes y personas LGTBI, que impacten el goce de sus derechos.
Estas recomendaciones, como las restantes que han sido acogidas por nuestro país, coinciden plenamente con nuestra postura de impulsar y aplicar una sólida política nacional en materia de derechos humanos, dirigidas al disfrute real de las libertades. No obstante, recordamos que para ello es necesario garantizar una adecuada infraestructura y asignación presupuestal, de la mano con el respeto de la autonomía, independencia y marco de competencia de las instituciones nacionales dedicadas a la protección de los derechos humanos y respeto del Estado de Derecho constitucional. En ese sentido, expresamos ante la comunidad internacional nuestro compromiso de supervisar de manera efectiva, real, el cumplimiento de las recomendaciones aceptadas por el Perú. Reitero el compromiso de la Fiscalía de la Nación en cumplir con las recomendaciones brindadas por el Grupo de Trabajo sobre el EPO. Asimismo, quiero destacar que las 27 recomendaciones formuladas que confieren al Ministerio Público han sido aceptadas y se están implementando para llevarlas a cabo. Dada la coyuntura, iniciaré resaltando la creación del equipo especial de fiscales para casos de víctimas durante las protestas sociales, que investiga con dedicación exclusiva y abordaje interdisciplinario los casos de víctimas durante las protestas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. Sumado a ello, se ha creado el registro de datos de víctimas de las protestas sociales. El personal del Ministerio Público cuenta actualmente con la asistencia técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que brinda asistencia técnica y capacitaciones a los señores fiscales y personal administrativo. Por otro lado, es también importante resaltar la asistencia legal, psicológica y social de las víctimas está a cargo de la Unidad de Asistencia y Protección de las Víctimas y Testigos. Con ello atendemos y el acercamiento es hacia las víctimas. Es importante destacar que las Fiscalías Especializadas de Prevención del Delito realizan procedimientos para prevenir el uso excesivo de la fuerza y garantizar los derechos de las personas que ejercen su libertad de expresión y de reunión. Como parte del fortalecimiento de este subsistema especializado en derechos humanos e interculturalidad, informo que se han creado fiscalías superiores y penales supraprovinciales especializadas en derechos humanos e interculturalidad a nivel nacional. Aproximadamente 216 fiscales se incorporarán al subsistema. Finalmente, remarco que el tratamiento de los casos de violencia de género es llevado por las fiscalías especializadas en violencia de género, que reciben constante capacitación por parte de la Escuela del Ministerio Público, y ello se evidencia en el plan de acción que tenemos, que desarrolla las actividades y contempla cursos y congresos sobre feminicidio, abordaje interdisciplinario de la violencia familiar, perspectiva de género, hostigamiento, entre otras. Muchísimas gracias. Sí, con eso concluimos, le damos el pase al embajador. Expresar discrepancia en la medida que muchas de ellas incurren en inexactitudes y sobredimensionamiento. Quiero señalar claramente que el 7 de diciembre pasado se produjo en el Perú un golpe de Estado y producto de ello la reacción positiva de las instituciones democráticas permitió la rápida recuperación del Estado de Derecho y con acuerdo de nuestra Constitución, la presidenta del Perú, Dina Boluarte, asumió sus funciones en dicha situación. Es por ello, a partir de ese momento, que lamentamos que manifestaciones sociales legítimas hayan sido distorsionadas por efecto de vandalismo y de ataque a infraestructura y locales públicos. En esas circunstancias, respetando el derecho a las manifestaciones pacíficas, obviamente las fuerzas del orden tuvieron que intervenir. Y en ese contexto, lamentablemente, se produjeron víctimas y que no debieron ocurrir si las circunstancias fueran otras en una situación sumamente compleja. No obstante, luego de ello, las autoridades peruanas han manifestado su plena disposición para avanzar en la investigación. Acaba de ser reiterado por nuestro ministro de Justicia y Derechos Humanos, por nuestra Fiscalía de la Nación, y estamos como un Estado de Derecho que se respeta, con plena independencia, avanzando en dichas investigaciones. Quiero señalar también
que, como corresponde en democracia y en un Estado de Derecho, todos los actos ocurridos en el contexto de este lamentable hecho vienen siendo investigados. La Fiscalía ha conformado, tal como acaba de ser manifestado, un equipo especial para casos con víctimas durante las protestas sociales que viene atendiendo a las víctimas y a los heridos. Cuenta con la plena colaboración de todas las instituciones de nuestro Estado de Derecho. Además, las inspectorías de la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa vienen llevando a cabo investigaciones. En ese contexto, el Perú ha aceptado todas las recomendaciones referidas al uso de la fuerza por los agentes del orden y sobre la investigación de denuncias en contextos de protestas sociales. En democracia, la única manera de atender las demandas de la población y superar a la crisis que toda sociedad confronta de tiempo en tiempo es el diálogo. El diálogo